servicios de tecnología. Específicamente a un elemento de estos contratos que es el precio. Y particularmente al caso en que el contratista acuerda con su cliente un precio fijo para estas tareas de servicios de tecnología que se compromete a realizar en un contrato. Y cuando el contratista hace esto, toma dos riesgos principales. El primero de ellos es que está acordando un precio fijo para tareas futuras, aún no realizadas, que en muchos casos no están bien definidas, particularmente aquellas etapas futuras que dependen de los resultados de etapas anteriores. Ejemplo de esto, por ejemplo, es la etapa de implementación del proyecto respecto de los resultados de la etapa de diseño. El segundo gran importante riesgo que está asumiendo el contratista es que la realización de sus trabajos futuros, como cualquier otro contrato de prestación de servicios, está expuesta a que el alcance de estas tareas se modifique, se incremente por eventos que pueden ser de su propia responsabilidad, pero que también pueden ser de responsabilidad de su cliente, de terceros o de la fuerza mayor. Tres reglas que debe tener presente el contratista cuando acepta de su cliente un contrato a precio fijo. La primera de ellas es que el contratista debe saber que tiene que tratar de evitar los contratos a precio fijo. A similitud de precios, al contratista le conviene un contrato a precio variable y al cliente le conviene un contrato a precio fijo. ¿Por qué? Porque justamente estos dos riesgos que hablamos, en los contratos a precio fijo los asume el contratista y en los contratos a precio variable los asume el cliente. Por eso muchas veces, si bien el contratista trata de evitar el contrato a precio fijo, muchas veces debe aceptarlo porque es el cliente quien los impone. La otra regla es en aquellas etapas futuras que dependen del resultado de etapas anteriores, tratar de definir el precio fijo al momento en que esas etapas precedentes ya están resueltas y se puede definir razonablemente el alcance de las tareas futuras. Esto tiene un inconveniente, que es que se pone en riesgo la continuidad del contrato. ¿Por qué? Porque si al finalizar la etapa precedente, por ejemplo una etapa de diseño, el contratista y el cliente negocian el precio fijo para la etapa, por ejemplo, de implementación, puede suceder que no haya acuerdo, y si no hay acuerdo, una consecuencia razonable de la falta de acuerdo es la terminación del contrato. Y cuando el contratista no puede evitar el contrato a precio fijo, lo que tiene que hacer el contratista es protegerse en el contrato respecto de estos riesgos. ¿Y cómo se protege un contratista respecto del riesgo de acordar un precio fijo? 4 recomendaciones. La primera es establecer expresamente las premisas que llevan a definir el alcance de las tareas del contratista. Particularmente, todo lo que hace a obligaciones ajenas al contratista que impactan en el alcance de la posibilidad de cumplimiento del contratista de sus obligaciones. Por ejemplo, en una obligación de migrar la data del cliente al nuevo proyecto, las premisas que llevan a todos esos compromisos del contratista respecto de los tiempos en que se va a realizar la migración,
Por ejemplo, cuándo el cliente debe aportar la data, qué tipo de calidad o cantidad de data se va a migrar. Todas esas premisas que llevaron al contratista a comprometerse a realizar la migración en determinado plazo deben estar expresamente plasmadas para evitar conflictos futuros sobre el alcance de las tareas del contratista. La segunda recomendación es que el contrato prevea la reapertura del precio en todo aquello que no sea atribuible al contratista. El contratista debe asumir los riesgos del precio fijo respecto de lo que él depende, pero no respecto de lo que dependa del cliente, de empleados del cliente, de contratistas del cliente y, si es posible, ni de terceros ni de la fuerza mayor. La tercera recomendación es que el contratista debe saber que cuando acuerda un precio fijo, está aceptando ya compensar al cliente que si el alcance de sus tareas se incrementa, el precio no va a modificarse y por lo tanto es el contratista quien asume el costo de ese incremento de tareas. Por eso el contratista debe intentar en todo lo posible rechazar en los contratos a precio fijo particularmente la imposición de multas por demora, porque al imponer multas por demora el contratista estaría aceptando compensar ese trabajo extra al cliente dos veces, no solo trabajando gratis hasta terminarlo por el precio fijo, sino también pagando una multa. Y esta situación puede agravarse para el contratista si el contrato prevé que va a cobrar el precio de los servicios realizados recién en el momento que entrega el trabajo y que en caso de demora en la entrega del trabajo esto va a suceder al final. Entonces el contratista en ese caso va a estar trabajando gratis, pagando una multa y no cobrando por el trabajo ya realizado. La cuarta recomendación es siempre el contratista debe tratar de incorporar al cliente dentro de estos riesgos. No tanto para reducir la carga económica de estos riesgos, sino más que nada para alinear intereses, para que los eventos que pueden llegar a modificar el alcance de las tareas del contratista, ambas partes estén alineados en que estos eventos no se produzcan. Y si se producen, estar alineados en cómo resolverlos. Entonces, resumiendo lo hablado hasta ahora, dos riesgos principales para un contratista que asume un precio fijo. El primero es que está anticipando un precio fijo para etapas de trabajo cuyo alcance aún no está definido y que muchas veces depende de trabajos anteriores a realizar. El segundo riesgo, que como todos los contratos de servicios, las tareas futuras están expuestas a eventos que pueden llevar a que estas tareas se incrementen. Y estos riesgos pueden depender del contratista, pero también pueden depender del cliente o las personas de las cuales el cliente debe responder, de terceros o de la fuerza mayor. ¿Cuáles son las tres soluciones para estos problemas? Tratar de evitarlos, los contratos a precio fijo. Si no pueden evitarse, tratar de diferir la definición del precio fijo al resultado de las etapas precedentes cuyos resultados importan para la definición de la etapa futura. Y cuando no puede evitarse el contrato a precio fijo, protegerse del contrato, en el contrato. Y vimos, para protegerse, 4 recomendaciones. Establecer buenas premisas, permitir la reapertura de precio en todo lo que no sea atribuible al contratista, evitar la imposición de multas por demora u otros mecanismos de duplicación del perjuicio del contratista por el precio fijo
en caso de que se incremente el alcance de sus tareas, y finalmente tratar en todo lo posible de alinear los intereses del cliente junto con el contratista en estos riesgos, de forma tal de minimizar que estos eventos ocurran y, si ocurren, tratar de resolverlos en el interés de ambas partes. Muchas gracias.